Buenas noches. Como lo anunciamos, nos acompaña hoy en Notivisión el subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, quien ha venido a nuestra ciudad como tema central. Ha venido varias cosas, obviamente, que le vamos a preguntar, pero por la conformación de un comité asesor para la reinserción social. ¿Así es el tema? Así es. ¿Y de qué consiste? Primero que nada, bienvenido. Muchas gracias. ¿En qué consiste este comité? Este comité es un espacio en donde se convergen todas las distintas entidades que se vinculan con la reinserción social, en el entendido que es un tema que no se ha tratado a nuestro juicio con suficiente profundidad en los últimos años en nuestro país y que es muy importante empezar a trabajar fuertemente. Nosotros sabemos que como Ministerio de Justicia y como gobierno tenemos un plazo acotado hasta marzo del próximo año, pero queremos dejar instalados en todas las regiones, en el país ya lo instalamos, estos comités asesores de reinserción social, que son un espacio, como les decía, en donde convergen las distintas entidades que trabajan en el tema de la reinserción, tanto públicas como privadas. Y por eso que lo hemos hecho de manera transversal, hemos tratado de que estén convocados actores de todos los sectores políticos, de distintas visiones, que esto se mantenga en el tiempo y que podamos establecer una política regional de reinserción social bajo un emblema, bajo un concepto de que nosotros estamos convencidos de que la victimización, es decir, la delincuencia, no va a disminuir en nuestro país si es que nosotros no afrontamos de manera seria el tema de la reinserción social y entendemos que la reinserción social no solamente altruismo, no solamente beneficencia, no solamente colaborar con las personas que están condenadas, sino que también tiene un propósito aparte social de generar bajas en los índices de delincuencia porque contribuye a que disminuya la reincidencia y eso evidentemente que mejora también los climas de victimización y también hay más paz social dentro de la sociedad. Así que creemos que una fórmula muy efectiva de bajar la delincuencia es precisamente invertir en eso. Bueno, en nuestro país tenemos hace tiempo cifras que hablan de saturación en las cárceles en Chile. Bueno, en nuestra región en particular tenemos un gran número además de extranjeros por la relación de la frontera en nuestras cárceles. Y hace poco, bueno, ya no es de hace poco, pero ya se hizo noticia esta semana, se recordó cómo hay una crisis en las cárceles de Holanda porque no tienen presos. Exacto. Como el otro extremo de lo que ocurre en nuestro país. Este camino de la reinserción apunta en ese sentido, como han hecho estos países nórdicos en general, de construir sobre la base de la reinserción, de la educación y obviamente de buenas leyes, obviamente, este camino de bajar la delincuencia y que las cárceles no sean el fin principal, sino más bien un paso para las causas más graves, nada. Así es, Hugo, efectivamente, los países desarrollados y que más han avanzado en esto lo han hecho precisamente invirtiendo cada vez más recursos en reinserción social. Una persona privada de libertad le cuesta 600.000 pesos mensuales al Estado de Chile. Si usted compara eso con lo que se invierte en reinserción social, es mucho más eficiente invertir en eso, evitando que estas personas vuelvan a caer nuevamente en el sistema penal. Por lo tanto, creemos que ya llegó la hora de que este tema se aborde de manera seriamente. Los países desarrollados, los países más civilizados del mundo han entendido que la delincuencia no se soluciona con más cárceles, con penas más altas y no necesariamente con mayor dotación policial. Es parte de la solución, claro. Obviamente. No se trata acá tampoco de dejar de invertir en eso. Pero si tú no inviertes también en lo otro, vas a tener una mesa coja. Por lo tanto, es muy importante que nosotros comprendamos de que los países que han evolucionado disminuyendo los índices de victimización han sido precisamente logrando reinserción social y reinserción laboral, que yo diría que es una cosa extremadamente importante. Hay una persona, cuando una persona está privada de libertad, va a salir en algún minuto de la cárcel. Si esa persona cuando salga de la cárcel no tiene una oportunidad para poder trabajar luego que está en la sociedad, al poco tiempo va a volver a delinquir y nuevamente va a significar un costo para el Estado y al mismo tiempo significa un costo humano para él y para toda su familia. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que una forma mucho más eficiente y una forma mucho más humana de abordar el tema es precisamente en que el paso por la cárcel constituye una oportunidad para estas personas. Además que estamos también hablando de gente que por lo general son personas que han cometido delitos producto de también una situación social de desmedro, de precariedad, de falta de oportunidades. La mayoría de los delitos, estamos hablando de cerca de un 50% de los delitos que se cometen en el país en general, son delitos contra la propiedad. Estamos hablando de personas que han cometido delitos por razones más bien económicas. El resto son principalmente delitos de violencia intrafamiliar y el segmento que es de homicidios o delitos violentos es bastante más corto.
Más comparado con otros países de Sudamérica, estamos lejos. Es muy bajo. Sí, muy bajo. Sigue siendo muy bajo. Chile es un país en general en donde la delincuencia está bastante controlada hace bastante tiempo, más allá de que la sensación de temor es un tema distinto. Claro. Y eso es otras razones que podríamos conversarlas. Por ende, cuando hablamos de cómo nosotros tenemos que hacernos cargo de estas personas, tenemos que también pensar que son gente que muchas veces proviene de una situación de mucha precariedad. Y estamos hablando de personas que probablemente tienen familiares que también cometían delitos, que vienen de un entorno familiar vinculado con la delincuencia. El cerca del 50% de las personas que están cumpliendo condena provienen del sistema Sename, han estado alguna vez ya sea en programas ambulatorios o residenciales dentro del Sename. Por lo tanto, estamos hablando de un segmento que requiere también de una atención y una preocupación del Estado. Además, el 42% de la población penal tiene entre 18 y 29 años. Y el cerca del 85% de la población penal son hombres. Es decir, estamos hablando de un segmento joven, masculino y que ha cometido delitos principalmente vinculados a delitos contra la propiedad. Entonces, hay que abordarlo pensando que esa gente no tuvo oportunidades, no tiene escolaridad, muchas de esas personas no están insertas en el sistema tampoco de beneficios del Estado, no están inscritos en los consultorios, no están inscritos en las municipalidades, en las oficinas de empleo. No tienen acceso a la red social de protección. Son personas normal. Que incluso no siquiera hay que hablar de reinserción, sino que derechamente de inserción, que nunca han estado dentro de la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que ver la cárcel como una oportunidad, además de una condena. Para eso las cárceles, este mismo hecho de la sobrepoblación penal tampoco permite que las cárceles cumplan un rol, yo sé que lo intentan hacer, porque sí, obviamente hay talleres y un montón de cosas, hay educación, algunas está la universidad, incluso hay oportunidades en algunas. Pero obviamente se hace muy difícil en la medida que están sobrepobladas, poder hacer cualquier trabajo más interno de fortalecimiento. ¿Cómo ha resultado este camino que a veces se cuestiona mucho la justicia, ¿no? de estas penas alternativas para los delitos menores, para ir como tratando de aliviar esa presión en las cárceles, pero generalmente muy mal visto por la sociedad porque quiere que todos vayan presos también. Hay una contradicción ahí, sí, de cómo resolver este tema. ¿Cómo va este camino? ¿Qué salida alternativa más allá de estas penas que a veces parecen a lo mejor que no aportan mucho, como ir a pintar un lugar y a lo mejor pudieras hacer algo más de formativas más que de pagar estas penas sociales de alguna forma, ¿no? O sea, yo creo que las penas alternativas son una gran solución. También estoy convencido que la privación de libertad no necesariamente es la mejor solución para que una persona que ha cometido un hecho ilícito tenga que cumplir algún tipo de penalidad. La pena tiene dos fines en ciencia penal. Uno es el fin restaurativo, es restaurar el daño, y el otro el fin de reinserción social. Y a lo largo de la historia se ha ido evolucionando desde una situación en donde se entendía que las personas que habían cometido una conducta antisocial que era tipificada por un ordenamiento jurídico tenían que pagar, ojalá, aislándose de la sociedad. En la Edad Media las personas la aislaban en mazmorras y así sucesivamente durante muchos siglos. Esa fue la forma de solucionar esto, porque se entendían que era mejor eliminarlos, sacarlos. Nadie se cuestionaba el por qué estaban ahí. Fueron muy pocos los países que en algún minuto empezaron a entender que también había vinculación entre marginalidad, pobreza y delincuencia. Inglaterra fue de los primeros países que empezó a entender esto un poquito más seriamente. Pero en fin, y esto ha ido evolucionando y también han habido distintas posiciones, y estoy hablando un poquito desde la teoría, incluso llegamos a posiciones en Estados Unidos relativamente extremas, en donde hablaban de que había que tener a todas las personas fuera de las cárceles, que era todo un tema producto de la sociedad y que no habían conductas patológicas. Eso también es un extremo que tampoco es a lo cual queremos llegar, pero le estoy poniendo todos los ejemplos para un poco entender en perspectiva histórica. Nosotros creemos de que el país ha ido evolucionando en forma bastante significativa con respecto a algunos aspectos. Por de pronto, nosotros tenemos una reforma procesal penal que a partir de la década pasada, del año 2000, logra revertir una situación que se venía dando, que quiere que muchas personas que estaban encerradas eran personas que estaban con prisión preventiva, es decir, personas que todavía no estaban condenadas, que solamente tenían presunción de que habían cometido un delito. Eso es una aberración jurídica, por cuanto esas personas estaban absolutamente condenadas ex antes de una sentencia, contraviniendo todo lo que establece la Constitución. La reforma procesal penal vino a resolver este tema y salió mucha gente del sistema penal, del sistema de cárcel principalmente. Nosotros teníamos una situación de hacinamiento de cerca de 60.000 personas privadas de libertad en la década del 2000 y ahora estamos cerca de 42.000. Muchas personas se fueron evacuando producto de que se entendió que las personas que tenían algún tipo de presunción, los que son actualmente formalizados, no necesariamente tienen que estar privados de libertad. Claro. Luego vino toda una etapa de construcción de cárceles, con las cárceles concesionadas, 8
cárceles que se construyeron a lo largo del país para dar solución a lo que usted plantea, que es la situación de sobrepoblación penal. Nosotros no tenemos hacinamiento a nivel chileno, nacional, tenemos más bien sobrepoblación. Yeah. Y yo diría que específicamente en algunas regiones, que son dos, Metropolitana y Valparaíso. Hay otras regiones donde hay algunos penales que están con algún tipo de hacinamiento, pero en general es más bien sobrepoblación y tenemos incluso infrapoblación en algunas regiones, aunque usted no me crea. Yeah. En Coyhaique, o sea, la región de Aysén, en Magallanes. Y que son regiones que las tasas de desempleo son del 3%. Son vinculadas a eso y también hay baja criminalidad y desgraciadamente no se puede, porque uno me diría, bueno, ¿y por qué no trasladan reos de Santiago a esas regiones? Porque es un tema de derechos humanos, tú no puedes trasladar un reo porque con eso le das una segunda pena, aparte de estar privado de libertad, es la falta de acceso con su familia, lo vuelves a condenar. En fin, entonces por eso que es muy importante que nosotros entendamos que esto es un tema que no va solamente con el sistema carcelario, sino que con la política criminal, en el sentido que hay que ir evolucionando hacia poder darle medidas alternativas a las personas y no seguir saturando, porque tú puedes construir y construir cárceles. Pero si a todas las conductas delictuales, a todos los hechos... Cada cárcel es un problema, porque nadie además quiere donde cárcel. Exactamente, Claro, donde las construye. Claro. La gente no la quiere tener cerca de sus barrios, la gente no quiere tener cárceles, por lo tanto es todo un tema muy complejo. Entonces, si tú construyes y construyes cárceles, pero al mismo tiempo tú todos los delitos los tipificas con condenas de privación de libertad, no hay cárcel que te dé abasto. Y nosotros somos el tercer país con mayor cantidad de población penal por cada 100.000 habitantes dentro de la OCDE. Primero está Estados Unidos, después Israel y tercero estamos nosotros. Y no tenemos situación criminal ni cerca de muchos países de la OCDE, sino que más bien más baja. Por lo tanto, entonces hay que ir tendiendo a hacer un sistema más armónico en donde entendamos que las penas alternativas son una mejor solución, porque además la persona que comete delito por primera vez y que entra a una cárcel va a salir peor. La cárcel es una escuela delictual. En el caso de las mujeres esta cosa es súper nítida, Hugo. Ahí, por ejemplo, las mujeres en la mayoría de los casos cometen delitos vinculados al tráfico de estupefacientes, sí, en la mayor cantidad. Y la mayor cantidad de las mujeres lo hacen por situaciones de tener que mantener a su familia, tener que darle sustento familiar a sus hijos, mucha etc. gente de la tercera edad, mujeres. Bueno, entonces a esas mujeres las vamos a tener que condenar para que estén privadas de libertad, para que después salgan peor, cuando perfectamente les ponemos una pena distinta que signifique que esa persona no tenga que estar encerrada, pero sí que pueda cumplir efectivamente por el delito y por el daño causado y que al mismo tiempo le permita reinsertarse después socialmente. Bueno, son todos temas complejos porque yo entiendo que la sociedad es muy refractaria a esto, por lo tanto queremos discutirlo seriamente, por eso que hemos constituido este comité asesor de reinserción social, por eso que hemos convocado a exministros de gobiernos distintos, estuvo exministros del gobierno del expresidente Piñera, de la expresidenta Bachelet, o sea, de la presidenta chilena en el primer gobierno, del expresidente Lagos. Queremos darle un sentido de transversalidad y de política de Estado que permita que esto se mantenga en el tiempo. Nicolás, tú acabas de mencionar hace unos minutos atrás que también en esta población penal está vinculada a gente, a personas que pasaron por el Sename. Y hay una controversia grande, para que ahondar en todos los detalles, pero uno de los temas que se empezó a trabajar, que esto es un problema de violación de derechos humanos de los niños, de los jóvenes, y el ministro, tu cartera, acaba de decir de que es una exageración decir que hay violación de derechos humanos. ¿Por qué es una exageración decir que hay violación de derechos humanos si son personas que están de alguna forma siendo vulneradas en un organismo que es del Estado y por ende cuando se habla de violación de derechos humanos uno dice porque hay intervención del Estado cuando se afectan ciertos derechos de las personas? Mira, es un tema muy difícil y lo quiero abordar de una forma en que se entienda bien y ser lo más pedagógico posible. Tú violas los derechos humanos cuando tú infringes, cuando vulneras una garantía fundamental, un derecho fundamental. Hay desde violación a los derechos humanos cuando a ti no te respetan la vida, cuando no te respetan tu integridad física y psíquica, hasta cuando tampoco te respetan tu derecho al trabajo, a la no discriminación, etc. Bajo esa perspectiva, cualquier hecho delictual es una violación a los derechos humanos. Cualquier vulneración de un derecho fundamental que la Constitución tiene que resguardarte es una violación a los derechos humanos. Pero eso siempre está, la violación de derechos humanos está vinculado cuando el actor es el Estado. No necesariamente, por eso te quiero partir por esta introducción para ir hacia lo que tú me preguntas. En el Sename efectivamente han habido situaciones en donde hemos tenido desgraciadamente muertes, en que perfectamente es posible y están siendo investigadas por el Ministerio Público que haya habido acción de terceros y acción de algún funcionario del Sename. Están en investigación, no todavía con sentencia y
probablemente se pueda establecer qué es lo que ocurrió ahí. Pero cuando el Estado ha estado, por decirlo de alguna forma, ninguneando, ocultando, tratando de que no sea visible este problema, ¿no es una forma de ser cómplice de todo? Es que no ha ocurrido eso. Lo que ocurrió fue lo siguiente: aquí se reveló una cifra de 1.313 personas que habían muerto durante los últimos 10 años. Dentro de esa cifra de 1.313 personas hay adultos, porque el Sename atiende a adultos discapacitados, muchos. Hay niños que han muerto por causas naturales, que son la gran mayoría, enfermedades, accidentes. Hay niños que han muerto producto de riñas entre ellos. Y te diría que la mínima expresión, lo más mínimo, son niños que han muerto por una razón que se está investigando y que podría imputarse alguna acción de algún funcionario del Sename. Las menos. Y desgraciadamente esto se ha tomado de manera poco seria, te lo voy a decir con toda franqueza, en los medios de comunicación. Porque se trata de instalar de que acá hay una acción sistemática del Estado para eliminar niños. Y ahí sí que yo creo que hay una exageración y es muy delicado abordarlo de esa forma. Pero yo creo que nadie está diciendo de que el Estado que ha tratado de sistemáticamente matar niños. Yo creo que el Estado ha dado la vuelta a la cara mientras ocurren cosas que son cuestionables dentro del Sename. No, ese es yo no diría que no ese es el problema es más complejo, es la sociedad. Porque estamos hablando de que, a ver, hay muchos niños cuyos derechos se les vulneran en los senos de las propias familias. Al interior de las familias muchas veces ocurre que hay niños que son abusados por los padres, por los parientes, por los padrastros, en donde incluso hasta las madres protegen a estas personas. Por lo tanto, estamos hablando de un tema de mucha complejidad. Yo no te puedo asegurar que no haya habido algún tipo de abuso de algún funcionario del Sename respecto a algún niño. Puede que lo haya habido. Pero la institucionalidad del Sename es una institucionalidad grande que aborda cerca de 160.000, 180.000 niños, de los cuales hay residencializados 4.000 niños, y de los cuales solamente una parte muy pequeña están en centros propios del Sename. La gran mayoría están en centros que son privados. Nosotros tenemos solamente 11 centros, todo el resto son privados. ¿Y qué es lo que hace el Sename? El Sename entrega recursos a estas instituciones para que puedan darle protección a estos niños. Cada muerte es una cosa extremadamente compleja que conmueve a una persona y que realmente no hay que ocultarla ni mucho menos que minimizarla, pero hay que también abordarla en la justa proporción. Este es un sistema que tiene 40 años funcionando. Entonces, cuando me dicen que nosotros como gobierno no hemos hecho los lesos con este tema y no hemos sido los rigurosos que deberíamos haber sido, me parece injusto, porque este gobierno ha sido el gobierno que más proyectos de ley ha ingresado para reformar todo el sistema de infancia. Es el gobierno que más se ha hecho cargo del tema. Ahora, evidentemente esto se tiñe con política, con un tema electoral, estamos a puertas de la elección y desgraciadamente esto al final se tiende a politizar. Sale un candidato presidencial que fue expresidente a hablar del tema, en circunstancias que en su gobierno durante los 4 años no se presentó ningún proyecto serio al respecto, nada. Acá hay 8 proyectos actualmente en trámite. O sea, sí que hay una forma en que un gobierno se hace cargo del tema es precisamente a través de los proyectos de ley para reformar la institucionalidad completa. Y eso lo ha hecho este gobierno. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. No quiero decir que se le haya imputado que haya una suerte de acción sistemática de violación por parte del gobierno actual, pero cuando se dice de que esto es comparable a lo que ocurrió en dictadura, eso es una cosa completamente falsa. En dictadura existían organismos pagados por el Estado, persiguiendo a personas que pensaban políticamente distintas para matarlas y ocultar sus cuerpos. ¿Tú crees que eso es comparable y homologable con lo que ocurre en el Sename? Cuando te estoy hablando de que las 1.300 víctimas hay niños que han muerto de enfermedades naturales, de accidentes y que hay un porcentaje ínfimo. Yo conozco 2 casos en donde hay investigación judicial en donde podrían haber eventualmente responsabilidad de terceros. 2 casos, caso de Eliseth Villa y otro niño más. Bueno, tampoco creo que sean comparables, pero sí un tema preocupante. Absolutamente, eso sí. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que, bueno, en otra oportunidad que venga, a lo mejor seguiremos conversando sobre este tema y otros que son tan importantes para el país, pero también para nuestra región. Muchas gracias. Gracias por venir. Y después de una pausa comercial, seguimos con más Notivisión.